Muchas gracias, Luisito, y gracias por escucharme esta noche y tener el privilegio de compartir. Dado, pues definitivamente yo lo que deseo es compartirles nuestra vida como matrimonio, de todo esto. Me voy a... Y en la primera etapa que yo quiero tocar, que le he llamado la etapa oscura de mi vida, los 0 años a los 26 años, como un niño normal, luego vocacidad, logrando la carrera de arquitectura. Ya en el Señor hace 2 años, a mi edad, ya una edad eran los 15 años cuando yo empecé, logré la carrera de licenciado en teología. La historia, pues, es en nuestro caso personal, junto con mi madre, fue que mi padre nos aproximadamente 5 años. Eso significó que yo viviera solo con mi madre. Vamos con Luisito de la pérdida de mi madre. Hermanos que no me conocen, el día sábado anterior yo enterré a mi madre a la edad de 98 años. Pero porque, por un lado, pues agradecimiento al Señor por la vida de mi madre, pero por el otro lado, tristeza. Tristeza porque nosotros vivimos muchos años solos, y ver el sacrificio de una madre por su hijo para sacarlo adelante y todo, pues eso cuenta, ¿verdad? En la contabilidad del alma. Y entonces, cuando yo contaba con 5 años de edad, mi padre nos abandona. Él profesaba la religión evangélica, mientras mi madre profesaba otra religión. Desde niño, por la vivencia con mi madre, fui encaminado por ella en la religión que ella profesaba. Inclusive, toda la primaria la estudié en un colegio de monjas, ¿verdad? Un colegio religioso. Lo anterior definitivamente determinó en mi vida un camino religioso. Era lo que me habían enseñado acerca de Dios. Era lo que yo tenía como enseñanza, ¿verdad? Acerca de Dios. Inclusive cuando finalizó el nivel primario, soy invitado a un retiro con el propósito de integrarme a un seminario para prepararme para sacerdote. Pues decidir mi vida. La decisión definitivamente no fue entender que lo que había esto en mí no era más que llegar a conocer a Dios, pero de una manera impersonal, por costumbre, por tradición familiar. Al no tener en mi vida la realidad de un Dios vivo, hermanos, como consecuencia, posiblemente haya mucha similitud en varias vidas nuestras. Como adolescente encaminé mis pasos a una vida desordenada, una vida sin propósito, con sus consecuencias, por supuesto, ¿verdad? La escritura en Proverbios 2:15 fue una realidad en mi vida estos 26 años, cuando dice que para el hombre sin Dios las veredas son torcidas y los torcidos son sus caminos, ¿verdad? Fue una realidad en mi vida al no contar con Dios. Paso al capítulo siguiente que le he llamado etapa de luz, pero es la etapa de la vida de mi esposa. Mientras esto sucedía en mi vida, todo lo que les he narrado, la vida de mi esposa era totalmente diferente. Ella había sido creada y enseñada en los caminos de Dios, a los pies de Jesús, con luz del Señor en su vida, viviendo una relación personal con Cristo desde los 12 años, interna en un colegio cristiano
en una ciudad aquí en Guatemala que se llama Quetzaltenango. Era activista inclusive de un grupo cristiano llamado Alfa y Omega. Y ella activaba en este grupo, ¿verdad? Llevando el evangelio y todo. Y recibiendo juntamente con sus padres a misioneros en su casa, viviendo de cerca la obra del Señor en muchas vidas. Les cuento esto y les comparto esto porque al decírselos, eran definitivamente dos caminos que andaban totalmente diferentes y separados, ¿verdad? Pero, y como él siempre tiene pensamientos de bien para sus hijos, lo que le he llamado la etapa de intersección vial. Eso se le llama cuando dos caminos se encuentran, ¿verdad, hermanos? Cuando, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay caminos que van así separados y de repente hay una intersección vial. Eso pasó con nuestra vida. Eso pasó con la vida de mi esposa y conmigo. Y en el año 1976, los caminos de Sheni y el mío se encuentran en esa intersección, ¿verdad? Nos conocemos a raíz del terremoto en Guatemala en ese mismo año. Creo, sin duda y sin temor a equivocarme, que el Señor había establecido un plan de bendición para mi vida, el cual se inició conociendo a mi esposa. Nos encontramos, nos enamoramos y se inicia ahí una relación de noviazgo. En ese entonces, un religioso de palabra y una hija de Dios, ¿verdad? Desde ahí iniciamos una relación en yugo desigual, hermanos. Era una realidad en nuestra vida, ¿verdad? Pero los caminos se habían unido. Había una unión ahí y solo Dios sabía por qué. Una relación linda y especial, pero como los caminos, por responsabilidad mía, se da una etapa de ruptura que dura hasta el año, finales del año 1978. Esta etapa de ruptura en nuestra relación de noviazgo significó para mí un seguimiento de la vida desordenada que había llevado, pero también a la par de ello se inicia un trato personal de Dios, llevándome a que yo conecta con el Dios vivo aquí. Era que se cumpliera ese plan en mi vida. Repito, yo estoy convencido que Él nunca va a tener pensamientos de mal para sus hijos, sino siempre van a ser pensamientos de bien. Para mi esposa, esta ruptura, esta etapa de nuestra vida, de nuestro noviazgo, pues significó decepción, dolor y como consecuencia de ello, un alejamiento de ella de la ciudad donde vive, yéndose a otra ciudad 230 kilómetros de distancia. Pero a mí me gustan los peros de Dios. No sé por qué, pero me gustan los peros de Dios, porque ahí es donde Dios aparece, donde Dios se manifiesta en sus propósitos, ¿verdad? Por amor a mí, el Señor aparece nuevamente con su plan. Siempre he creído que Dios no se quedó quieto y siguió trabajando en mí. Viene la etapa de la búsqueda. Yo le he llamado así, la etapa de la búsqueda. Todos pensarán que es la etapa de la búsqueda de Dios. No. A finales de 1977, inicios del 78, se inicia un proceso de búsqueda, pero no de Dios, sino de Sheni. Por el tema del amor, del arrepentimiento y esas cosas, ¿verdad? Lamentándome, qué tonto, cómo la perdí, qué fue lo que hice. Bueno, llega ese sentir a mi vida, hermanos, y este esfuerzo de búsqueda me llevaba a viajar en donde ella vivía, buscándola, ¿verdad? Y la verdad, siendo recibido de parte de ella, hermanos, no de una manera agradable.
me recibía con negativismo, me recibía con desprecio, como decimos en Guatemala, tirándome el pelo, ¿verdad? Aquí, cuando alguien le hace, le hace algún desprecio a alguien, dice, le tiró el pelo, ¿verdad? Era el precio que tenía que pagar, hermanos. Ella me quería castigar, pero pagando un precio que realmente era muy alto para mí, llegó el momento del convencimiento. ¡Wow! Fue algo maravilloso para mí, ¿verdad? Había logrado mi propósito, ¿verdad? Reconquistarla. Pero ahora, para un compromiso mayor. Cuando yo la busqué, hermanos, yo la busqué de una vez para un compromiso mayor, llegar al matrimonio. Y al final, ¿qué adivinan? Me dijo que sí. Me dijo que sí, era una alegría, yo brincaba de la alegría porque ya había, según yo, había pasado todo lo que había hecho y entonces ya era una aceptación de mí, ¿verdad? Yo estaba realizado, hermanos. Pasó el tiempo y nos casamos en el mes de febrero del año 79 y hasta ahí todo era color de rosa, todo era muy bonito, ¿verdad? El amor, ustedes saben, el inicio, la luna de miel, todos los primeros meses, haciendo nuestras cositas en la casa, y en fin, aún les cuento, yo estuve de acuerdo en casarnos en una iglesia cristiana, no en la religión que yo profesaba, sino le dije, no, yo deseo casarme en tu iglesia, en tu fe. Se dio algo muy interesante para nosotros, que fue definitivamente un respaldo de Dios para mi vida. Fuimos como primer punto a buscar una iglesia en la ciudad de Guatemala, porque ella había tenido raíces presbiterianas hacía muchos años. Entonces fuimos a buscar ahí para que nos casaran. Y entonces nos entrevistó el pastor, ¿verdad? Que yo no era cristiano, que yo no era nacido de nuevo, solamente ella. Y entonces me entrevista, ¿verdad? Y me dice, bueno, yo solo quiero preguntarle algo. ¿Usted conoce a Dios? Y entonces yo le dije, claro que lo conozco, por supuesto que lo conozco, ¿verdad? Pero en mi manera le dije. O sea, como defendiendo mi parte, ¿verdad, hermanos? Como en una forma tan, digo yo, hasta intolerante, ¿verdad? Le contestaba yo a él. Y la respuesta al final fue, no los podemos casar. Nos negaron la oportunidad de casarnos ahí en esa iglesia, ¿verdad? Y entonces cuando salimos de la iglesia junto con Sheni, yo la agarré de la mano y le dije, estábamos así en la banqueta del frente, ¿verdad? Y estábamos de la iglesia y le dije, cuando nosotros tengamos años de casados, yo voy a venir a esta iglesia, le dije, y vamos a dar testimonio de que estamos unidos y de que seguimos juntos. Así, pero de una manera altanera, ¿verdad, hermanos? Pero miren cómo son las cosas. Con los años, siendo yo ya un anciano reconocido, me habla una jovencita de la iglesia y me dice, yo quisiera que usted oficiara la ceremonia. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. Y la boda va a ser aquí, le dije. No, me dijo, fíjese que va a ser en la iglesia presbiteriana. Y yo me quedé así, ¿verdad? Porque el muchacho era de esa iglesia. Y entonces le dije, claro que sí, con mucho gusto. Empezaron los trámites de los papeles y las cartas para que el pastor de la iglesia presbiteriana autorizara que yo oficiara la ceremonia de boda de ellos. Y miren, hermanos, lo autorizó. Llego yo a casar a estos dos muchachos y ahí di testimonio de que nosotros estábamos juntos con mi esposa hasta ese momento. Y aunque mi actitud fue intolerante en ese momento, hasta cierto abusivo, ¿verdad? Dios respaldó
y me permitió dar lo que Dios había permitido en nuestra vida con mi esposa. Esas son anécdotas que nosotros pudimos vivir en esa etapa. Pues ya estábamos casados, ¿verdad? Pero se presenta en el matrimonio la etapa que yo le he llamado aguas amargas. Las aguas amargas en la Biblia, hermanos, son aguas de amargura. Durante los primeros 8 años de matrimonio, mi esposa vivió esa etapa. Daños en su corazón, estar casada con un hombre sin Dios y posiblemente es igual, ¿verdad? Ella posiblemente decía, ¿por qué me casé? ¿Por qué no tomé en cuenta? En ese entonces, esposa estaba en el internado de su... Había una maestra que las ponía a las niñas, las ponía a orar constante y les decía, no, ustedes tienen que orar porque su esposo tenga esta característica, esta y esta. Y resulta que mi esposa oraba desde los 12 años, cuando estaba ahí interna. Ella oraba y decía, Señor, yo quiero que mi esposo sea primero un hijo tuyo, que sea un varón de Dios, que tenga temor a ti, ¿verdad? Tu vida, y que me honre y que me respete. Y cuando llegan esas etapas de la vida amarga en la vida de Sheni ya casados, ella se recordaba de eso y decía, Señor, ¿con quién me fui a casar? ¿Verdad? De amargura ni nada, sino ella tomó una decisión recia en su vida y dijo, no, yo tengo que pedirle al Señor que rescate la vida de este hombre. Y mente por mí, duró 8 años esa oración, ¿verdad? Que ella hacía todos los días por mi vida. Esa etapa de aguas amargas en nuestra vida trajo como consecuencia ya teníamos un niño nosotros y él también sufrió las consecuencias de la vida de un padre sin Dios, ¿verdad? Falto de sabiduría en su trato y todo lo que conlleva, ¿verdad? Un padre que no toma a Dios en cuenta en su familia. Mi vida laboral se desarrolló 28 años en el ejército, situación que también me demandaba tiempo fuera de mi hogar y como consecuencia alejamiento de la familia. Mi esposa también trabajó durante muchos años en ese tiempo en instituciones bancarias y por supuesto esto se sumaba también a los esfuerzos que ella siempre hizo por la familia. Además de estar viviendo su etapa de amargura y su etapa de sufrimiento, hermanos, ella se esforzaba por la familia. Ella se esforzaba por nuestro hijo y se esforzaba por pedirle a Dios misericordia y gracia por este hombre que les está hablando. Para finalizar esta etapa, entramos a la etapa de vida real, una vida verdadera. A pesar de la situación que Sheni estaba viviendo por 8 años, intercedió, como les cuento, por mí delante del Señor. Y un 27 de noviembre del año 1986, tengo un encuentro personal con el Señor, con ese Dios vivo a quien no conocía. Nazco a la vida espiritual y se cumple la palabra en mí que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. A partir de ello, se inicia un proceso de cambio y transformación que me lleva a luchar no solo por sanar el corazón de mi esposa, el corazón de mi hijo y mi propio corazón. Además,
Y precisamente en el momento de mi conversión, llego yo a rendir mi vida al Señor diciéndole estas palabras, que yo, Señor, le dije, a partir de este momento, ya no vivo yo, Señor, sino tú eres el que vive en mí. Y ya no vivo yo para mí, sino viviré para ti. Esas fueron las palabras que yo le dije en esa fecha al Señor cuando yo le entregué mi corazón y mi vida. Y hermanos, Dios lo tomó en serio. Dios lo tomó en serio y empieza un proceso de trabajo en mí y recibo como parte de ese trabajo y de ese proceso un llamado de Dios a servirle, habiéndolo servido en el ministerio en donde Dios me dio la oportunidad de nacer de nuevo a la vida espiritual, sirviéndole, como decía Luisito al principio, como ministro de alabanza y adoración, luego coordinador, paralelamente coordinador de grupos en casa, nosotros le llamamos iglesias en el hogar, luego como anciano local, o sea, pastor adjunto de iglesias, y finalmente como anciano que presidió una de las congregaciones de este ministerio hasta el año 2015, en donde me dieron las gracias prestados. Al poco para servirlo en su reino. Y es así como hasta el momento seguimos sirviendo al Señor a donde Él nos permita y nos lleve de la mano. En toda esta etapa de servicio, definitivamente tengo el acompañamiento de mi esposa, con su sacrificio y también con sus consecuencias, pues el ministerio nos demandaba mucho tiempo y esto aunado a nuestra situación laboral significaba tiempos de alejamiento de la familia, aunque siempre salía el doble esfuerzo, hermanos, por estar con ellos. En esta situación, la gracia del Señor se presentó y nos acompañó. Pues a pesar de las dificultades que tuvimos en esa etapa, nuestro matrimonio siguió adelante. Estamos ahora por cumplir 48 años de matrimonio. Tenemos 2 hijos nacidos de nuevo, quienes son una bendición para nosotros y que crecieron por la gracia de Dios con principios y temor a Dios en sus vidas. Los 2 felizmente casados, agregándose 2 hijos más a nosotros, o sea, sus respectivos cónyuges, y como fruto de esos matrimonios tenemos 4 nietos, una pareja de hijos cada uno de ellos, pequeñitos que han llegado a ser corona de nuestra vida como abuelos. No me puedo olvidar, hermanos, y perdónenme, pero me toca mi corazón al recordar y ver el fruto hoy y recordar todo el sacrificio que mi esposa tuvo que pasar. Me toca el recordar que ella no se merecía esto, ella no se lo merecía, pero la gracia de Dios se presentó. La gracia de Dios se presentó y cuando yo me convertí al Señor, le dije a ella, ¿me perdonás por todo lo que pasó? Y sus palabras fueron, si Dios ya te perdonó, ¿cómo no te voy a perdonar yo? Hermanos, es una realidad en nuestra vida darse cuenta de que nosotros no podemos caminar sin Dios. Hacemos daño, actuamos con falta de sabiduría muchas veces y eso causa daño en nuestra vida. Luego de todo esto que les he comentado, viene la etapa de reposo. Los 2 actualmente ya estamos jubilados, o sea, retirados en lo laboral. Luego de nuestro retiro del mini años, llamado del Señor para servirlo en su reino. Y es así como hasta el momento seguimos sirviendo al Señor en donde Él nos permita y nos lleve de la mano. Lo que podemos transmitir y dar testimonio de lo aprendido en la vida, hermanos, es lo siguiente. Quiero hacer alusión a una frase que mi esposa siempre dice. Si con el Señor la vida cuesta, hermanos, sin Él es imposible.
Si con Dios cuesta, sin Él es imposible. Necesitamos que en nuestro hogar, en nuestra familia, el centro de todo sea el Señor, siempre y en todo. En la vida, en todos los aspectos, laboral, lo que usted quiera, eclesiástico, necesitamos vivir en un equilibrio también. No solo el tiempo, sino de calidad de vida en Dios con nuestra familia. Que en definitiva, hermanos, es el ministerio primario que Él nos ha permitido tener. Debemos darnos a la tarea también de transmitir estos principios aprendidos en nuestra vida como una fuente de calidad en Dios a las generaciones, quienes ante los retos que se les presentan y se les presentarán en su vida, asirse de aquel que nos trajo la vida real a nuestra vida. Y quiero finalizar con una escritura que ha sido definitivamente, hermanos, para nosotros una realidad. Y esto me lo recordaba Sheni, preparando algunas notitas para compartirles a ustedes. Y es una escritura que se encuentra en Primera de Samuel 7. Estas palabras fueron dichas por Samuel luego de que como pueblo habían sido librados de los filisteos. Tomó luego Samuel, dice, una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la puse por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. La gloria, la honra y la alabanza por quien es Él, siempre será de Dios, hermanos. Siempre será de Dios. Como parte de todo esto que nosotros hemos vivido y en el llamado que Dios me dio al inicio de mi caminar en el Señor, en la alabanza y la adoración, yo compuse una canción que habla sobre mi realidad delante de Dios y sobre lo que Él hizo. Y quisiera que me permitieran que ustedes la escuchen como parte del testimonio que yo tengo de vida delante del Señor. Por tu sangre, Jesús, por tu vida en la cruz, por tu gran amor por mí, ahora nuevo soy. Hoy levanto mi voz, te proclamo, Señor, toma mi corazón, porque tú yo soy. Enséñame, Señor, quiero ser más como tú, confiar al tuyo. Enséñame, Señor, quiero ser más como tú, tener un corazón conforme al tuyo, Señor. Por tu sangre, Jesús, por tu vida en la cruz, por tu gran amor por mí, ahora nuevo soy. Hoy levanto mi voz, te proclamo, Señor, toca mi corazón, porque tú yo soy. Enséñame, Señor, quiero ser más como tú, tener un corazón conforme al tuyo. Enséñame, Señor, quiero ser más como tú, tener un corazón
conforme al tuyo, Señor. Muy linda, gracias Carlitos. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón y fue lo que yo escribí, una canción para Él, porque Él salvó mi vida y Él me ha enseñado tantas cosas. Y a tener un corazón cada día, pedirle al Señor, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque si sé que voy a perder de Dios, tenemos la seguridad de que vamos bien, seguros en Él. Así que esto es, hermanos, lo que quería compartir esta noche con ustedes, dejándoles esta exhortación, ¿verdad? De que reconozcamos que solos no podemos, que siempre vamos a necesitar a Dios en nuestra vida si queremos que las cosas vayan bien. Que el Señor los bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad que me dieron. Gracias, gracias, Carlitos Palma. No te imaginas cuánto has conmovido mi corazón. Me encanta la pasión con la que cuentas tu vida y todo lo que te ha sucedido. Y me bendice tanto escuchar a hombres que se pueden arrepentir. Ya te arrepentiste antes, ¿no? Pero puedes contar de tu arrepentimiento y cómo realmente le pediste perdón a tu esposa por todo. Y pues sí, pues, uno no se imagina, ¿no? Que alguien tenga esa humildad, pero a la vez actitud de ir a buscar a la pareja y pedirle perdón, porque a veces damos por sentado que, no, pues que se aguante, ¿no? Pues los dos tuvimos culpa, que casi siempre esa es una verdad, que los dos tuvimos culpa, pero yo creo que asumiste muy bien tu papel de entender que como no eras hijo de Dios, obviamente quizá estabas poniendo la parte más negativa dentro de la pareja, ¿no? Y bueno, Correcto. para los que no sepan, la esposa de Carlos se llama Eugenia, pero en Guatemala a las Eugenia le dicen Sheni. Se oye bonito, ¿no? Sheni. A mí se me había olvidado que le decían Sheni. Hasta ahorita que vos contaste. Imagínense, para ella lo difícil que pudo haber sido, primero tomó de casarse con alguien que no era cristiano y después cuando vio las consecuencias, Dios mío, pobrecita, yo ya me puedo imaginar. Bueno, pero gracias a Dios ella a la final, como vos contaste, te puso en oración y te puso a los pies del Señor y mira, pues qué momento más glorioso cuando te entregaste tu vida a Cristo, pues ella tuvo esa actitud, porque hay personas que se quedan muy resentidas en su corazón, muy resentidas de, bueno, así no, ahora ya ahí tuvo esa actitud. A Carlitos, por favor. Mientras lo escuchaba, de verdad qué bueno es tener al Señor. Y como dice Sheni, si la vida con el Señor tenemos altos, bajos y ahí vamos y solo porque su mano y su gracia, su favor nos sostiene, ¿cómo lo hace la gente sin Él? Así es. También pienso que mucha gente lo hace con mucho sufrimiento y que la misericordia de Dios los alcanza en muchos momentos, pero sufren más, sufren de gana. Y nosotros que tenemos al Señor, yo pienso en tu historia, Carlitos, como la historia de cada uno de nosotros tiene un final feliz. Es como, y vamos a enfrentar situaciones difíciles. Aquí tenemos varios matrimonios que te están escuchando, pero todos
vamos a enfrentar, viéramos en que el final de la historia, el Señor la tiene en sus manos y es un buen final, aprenderíamos a enfocarnos en lo que Dios le da prioridad, en la honra que Dios quiere que desarrollemos el uno para el otro, no en las cosas tan superficiales, sino en honrarnos unos a otros continuamente y desarrollar eso, porque el aprecio y cómo yo puedo pensar cómo Sheni te vio, como Dios te miraba, un alma rescatable, ¿verdad? Un alma rescatable y si cada uno de nosotros viéramos a nuestra pareja como Dios le ve, que es algo que nos toca aprender a todos, ¿verdad? A mí no me era tan fácil ver a mi esposo, aunque para todo el mundo era tan lindo, verlo como Dios lo miraba, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué diferencia hay cuando podemos escuchar de Dios, enfocarnos, quiero verla a ella o verlo a él como Dios lo ve, no a través de mis propios lentes de exigencia, de no tolerancia, de estándares que les ponemos o de preconceptos de lo que tiene o no tiene que hacer un hombre. Entonces, cuando nos quitamos eso y podemos enfocarnos en la maravilla que Dios creó en nuestra pareja, en la persona, y que hay propósito eterno para su vida y que nosotros podemos colaborar unos a otros, ¿no? Unos con otros respecto a ese propósito. Entonces, evadera y Sara trae descanso, trae gozo. El plan de él era, si tenemos nuestra pareja, es que encontremos descanso en esa relación, que encontremos el deleite, el gozo del Señor, que encontremos paz en medio de esa relación. Y escucharte nos anima, nos hace memoria de esas verdades, ¿no? Nos hace memoria de esas verdades que están ahí para nosotros y que las podemos rescatar, las podemos disfrutar y tener esperanza en que Dios tiene buenos planes para nuestra vida siempre, ¿verdad? Y yo tengo una pregunta, Carlitos. ¿Cómo te fue con tu papá que te abandonó? ¿Le vistes alguna etapa de tu vida? ¿Te afectó esto en tu relación? Sí, ¿Hubo un rato en que te pusiste a cuentas con Dios? No sé, solo hago preguntas al aire. Cuéntanos sí, un sí. poquito. Tal vez esa parte la olvidé mencionar, pero sí hay un testimonio en relación a esto. Al momento de que mi padre nos abandona, yo tenía 5 años de edad. A partir de ese momento en adelante, todo el esfuerzo por mi educación, por mi alimentación, por todo, corrió a cargo de mi mamá. Mi mamá fue una mujer que se sacrificó mucho, trabajó muchísimo para poder proveer al hogar. Mi padre ya no proveyó absolutamente nada. Y entonces, pero aún así y sabiendo todo lo que había pasado, pues yo desde pequeño aprendí que era. Y entonces yo lo buscaba, a dormir de él y bueno, mantenía cierta relación. Pero de repente él, cuando yo tenía 13 años de edad, murió de un infarto cardíaco y, y entonces yo lo sufrí, yo le soy sincero, lo sufrí todos un montón de años, ¿verdad? Cuando nos casamos con mi esposa, ella fue testigo de momentos que yo tenía a veces solo y lloraba por mi padre. Yo lloraba por mi padre, me había hecho mucha falta, ¿verdad?
Pero todo ese sufrimiento, hermanos, empezó a causar en mí una especie como de reclamo, una especie como de lamentación de la actitud de mi padre. Y viví con eso unos años más, hasta que un día, conociendo yo ya al Señor, fui invitado a un seminario, a participar en un seminario de alabanza y adoración. Y estaba predicando Marcos Witt. Estaba predicando Marcos Witt cuando de repente, y estaba hablando Marcos Witt de lo que es el siervo de Dios. Imagínense el tema, ¿va? O sea, nada que ver con lo que les voy a contar. Y de repente Marcos, a la mitad de la prédica, paró y dijo, hermanos, perdonen que yo pare esta charla, dijo, pero estoy sintiendo algo. Y lo que me está pidiendo es que tiene alguna madre que lo haya abandonado. Miren, hermanos, no había terminado de hablar Marcos Witt y yo ya estaba hincado llorando, porque yo sabía que era una palabra que Dios me estaba enviando. Y entonces vino él y oró y dijo, en este momento yo quiero pedirles que perdonen a su padre, que perdonen a su padre y que reconozcan que su Padre celestial es su Padre y que Él ha velado por la vida de ustedes. En ese momento hubo una libertad, Luis. En ese momento hubo una cosa muy especial en mi alma, en donde yo ya no contuve reclamo, ya no contuve nada, lamentaciones, sino darle gracias al Señor, porque el Señor se había mostrado como mi Padre, ¿verdad? Y perdonar definitivamente a mi Padre terrenal, ¿verdad? Y bendecirlo. Eso fue lo que provocó en mi vida, ¿verdad? Como fruto también y de lo que hablabas, Luis, de la actitud de Sheni, nunca se me olvida la primera vez que yo subí a ministrar alabanza, estábamos en Verbo Reforma, zona 9, la primera vez que yo ministré alabanza en ese lugar, y poder ver desde allá arriba, cuando yo estaba ministrando, a mi esposa postrada, llorando de agradecimiento al Señor. Al ver la respuesta de Dios, hermano, le doy esa oportunidad usándolo, sin merecerlo, sino por su pura gracia. Eso nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar porque en el momento cuando yo la veo, yo sabía que ella estaba dándole gracias a Dios. Estaba llorando y dándole gracias a Dios. Y pareciera como algo extraño, ¿verdad? Entre toda la población de la iglesia, en ese momento alabando al Señor, alguien ahí hincada llorando y dándole gracias a Dios. No lo podían, solamente yo podía entender qué es lo que estaba pasando en el corazón de mi esposa, ¿verdad? Agradeciéndole al Señor por el rescate que Él había hecho de mi vida y porque me había dado el privilegio de empezar a servirlo, ¿verdad? Qué linda Sheni. Todos le queremos, todos los que están aquí le queremos sin conocerla todavía, ¿verdad? Que tienes alguna, es el momento, nosotros el día jueves, compartiéndonos una palabra, Carlos, con esa pasión que tienes, yo estoy ya animado para quererte escuchar. Gracias, algún tema que nos vas a querer compartir. Gracias. ¿Verdad? Pero si alguien de aquí presente tiene alguna pregunta o alguna inquietud de la experiencia que pasaste, pues es el momento de poder decir algo.
Para mí es, Patricio, ya estás con volumen, Patricio. Te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Carlos. Felicitaciones Buenas por tu linda noches, Patricio. exposición. Sí, muchas gracias. Pequeña inquietud dentro de la iglesia presbiteriana y que tú no pudiste casarte en la iglesia presbiteriana. La verdad, si podrías explicarme un poquito, ¿por qué le llaman presbiteriana y por qué no te pudiste casar en la iglesia presbiteriana? Sí, 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 sí. Disculpa. Bueno, hasta donde yo sé, la iglesia presbiteriana tiene su nombre por el sistema de gobierno que tiene eclesiástico, ¿verdad? Ellos tienen un gobierno que no es una figura de triángulo donde hay una cabeza arriba, que es el pastor, y lo demás es la congregación, sino ellos tienen como un triángulo truncado, o sea, hay varias cabezas arriba, ¿verdad? Ese es el sistema de gobierno que tiene la iglesia presbiteriana, por lo menos aquí en Guatemala. La razón por la cual ellos nos dijeron que no podían casarnos era porque nosotros manifestábamos un yugo desigual, ¿verdad? No compartíamos la misma fe y por lo tanto ellos no podían oficiar una ceremonia. Esa fue la respuesta que a mí me dieron, Patricio, ¿verdad? Muchas Nosotros gracias. nos encaminamos a otro ministerio donde mi esposa, el ministerio nazareno, la iglesia nazareno. Nosotros no tenemos ningún impedimento en casarlos e imponer nuestras manos sobre ustedes para bendecirlos, porque sabemos que si hay una luz en el hogar, esa luz va a entrar a tu vida. Fue como una profecía, si quieres verlo de esa manera, el darnos la respuesta, y ahí nos casaron. Ahí oficiaron la ceremonia y ahí nos casaron, ¿verdad? Gracias, Carlitos. Gracias, gracias, Carlitos. Sí, nosotros hemos tomado a veces actitudes de casar a alguien en esas circunstancias, pero les hacemos notar, les advertimos, ¿no? Miren, primero, es bueno que reciban un curso de parejas, porque ahí puede pasar algo. Y segundo, Claro. ok, si de todas maneras se van a casar solo por lo civil, ¿por qué no bendecirles? Pero con la advertencia de decirles, miren, ustedes van en estas circunstancias, tarde o temprano esto va a chocar, esto va a traer dificultad, pero si ustedes están queriendo ir tras esa idea, y si de todas maneras los van a hacer, no queremos nosotros dejar de bendecirlos. Básicamente, claro. ¿Verdad, Carlitos? Ahí, por ahí va. Hay una cosa interesante en todo esto, y es que las oportunidades, yo hasta la fecha, con mi esposa, hemos preparado un total de 32 parejas, hemos casado ya. Y a veces nosotros tenemos que ser muy claros, porque ellos saben que nosotros nos casamos en yugo desigual. Y entonces nosotros tenemos que decirles, miren, esto no es regla general. La bendición vino a nuestra vida y la misericordia vino a nuestra vida, pero eso no significa que va a llegar así a todos. No es garantía. Entonces les advertimos, ¿verdad? Que lo mejor es que caminen en la misma fe, en el mismo pensamiento, para delinear su vida en los caminos de Dios, ¿verdad? Amén. Aquí, Carlitos, para presentarte, aquí está Verónica y dice Pancho y Verónica, ¿no? Ella, Santiago Garcés y Glory, que están en la comida. Ellos les casamos el sábado. ¡Oh! El sábado les casamos en la casa. Y a Vero como hace 2 meses, Vero, más o menos. 3 meses ya. Ella lleva los días contados. 3 meses.
Pero qué bendición, y las dos bodas se realizaron en la casa de nosotros, porque a la final, Buenísimo. fíjate que no podían tener tampoco una reunión más grande, y Claro. ya que el espacio, para mí es un honor presentarte estas dos parejas, no Qué está Pancho bueno. acá con Vero, pero aquí están Muchas bendiciones y felicidades para ambas parejas. Y nunca se olviden de esto. Caminando solos no van a poder. Tienen que poner al Señor como en medio, en el centro de su matrimonio para todo lo que les viene. Siempre va a haber circunstancias difíciles, siempre las van a haber. Hay cosas que nosotros les decimos a las parejas, primero tienen que pensar que cada uno de ustedes fue educado de una manera diferente, tienen costumbres diferentes, y el hecho de congeniar eso, el hecho de hacerlo empatar, cuesta, hermanos, cuesta, es difícil, no es fácil. Entonces necesitan al Señor, necesitan al Señor y necesitan no ponerse de acuerdo, sino aprender a vivir de común acuerdo. Eso se aprende con la comunicación, con la dependencia de Dios. Y como yo les digo, el morir a uno mismo. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos muchas veces, en bien del amor, en bien de la unión matrimonial, en bien del propósito que el Señor tiene para nuestra vida, ¿verdad? No es mi gusto y mi gana, es lo que Dios desea para nosotros. Ya vieron, este consejo es gratis, es gratis. Bueno, Carlitos, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar. Queremos que tú nos bendigas a nosotros, que tú ores esta noche. Pero antes de orar y después nos vamos a despedir, recordarles que Carlitos, ¿tienes el tema para el próximo jueves? Sí, ¿O ya, todavía lo estás ya lo cocinando? ¿Cuál es? No, ya lo tengo. ¿Cuál es? Se llama El cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Willy, qué gusto saludarte, Willy Ergón, que ya ha estado con nosotros. Qué bueno. ¿Tenías algo que decir, Willy, o solo un saludo? ¿Qué? No tenés volumen, no tenés volumen. Qué ojazos los del Willy, ¿no? Ya, sí tenés. Ok. No solo decirles que Carlitos se congrega con nosotros, que hemos hecho una buena amistad. Cómo se conocieron con Jenny, cómo se casaron, cómo han caminado. Y siempre se enriquece, ¿va? Porque se le invita a decirnos cosas. Pero qué bueno verte, Carlitos. Es una bendición. Gracias, Willy. Y gracias por tomarnos en cuenta. Yo digo, a ver, vos no el verbo. ¿Verdad? Bueno, Luisito, solo quisiera, ya que está Willy acá, más algunos entraron ya, pero no sabían de un evento que en mi vida, en nuestra vida, es que el sábado recién pasado enterramos a mi madre. Ella partió a la presencia del Señor el sábado, y en ese evento, cuando ella fallece el viernes por la noche, pues yo tuve la oportunidad de hablar con Willy. Y entonces aquel me dio unas palabras y me reconfortó esa noche y todo, pero algo sucedió el sábado cuando nosotros enterrar a mi madre. Resulta que nosotros fuimos ya al cementerio y aquí hay un sistema del cementerio donde pues está la fosa y la bajan el ataúd así, ¿verdad? Con ciertas cosas, lo bajan hasta el primer lugar, se puede decir, hasta el fondo, ¿verdad? No es que lo metan en un área y empiecen a sellarlo, no, es meterlo así en el fondo de la tierra. Y entonces en ese momento, cuando llegamos al cementerio y estaba ya el cuerpo de mi madre ahí, vale decir que estábamos solamente mis hijos, mi esposa y yo. Actualmente está un poco limitada la asistencia, ¿verdad?, a los cementerios.
Pero lo que les quería contar es que en el momento en que estábamos ahí, yo dije unas palabras y oré y le di gracias al Señor por la vida de mi madre. Entonces, cuando terminé, yo les dije a los de la funeraria, los del cementerio, perdón, procedan, les dije, procedan a bajar el cuerpo de mi madre. Y yo me puse hacia un lado junto a mi esposa y a mis hijos. Y en ese momentito, hermanos, entra la llamada de Willy. Y quiero dar testimonio de esto porque fue una cosa sobrenatural la que pasó ahí. Entra en ese preciso instante la llamada de Willy y yo solo le dije, aló. Y él me dijo, Carlitos, cuando están depositando, ¿cómo sabía que era el preciso momento en que estaba? Me dijo, solo recordá que el Señor está contigo, pero este momento es el más duro. Así que Dios está contigo. Hermanos, solo Dios pudo haber movido a Willy a llamarme en este preciso momento. No fue antes, no fue después. Pues no, fue en ese preciso. Entonces lo quiero dejar como testimonio porque entendí a través de esto que Dios estaba pendiente. Minuto a minuto y del corazón para mi madre, ¿verdad? Así que quería compartirles esto. Para bendición del Señor y para bendecir a este hermano tan amado por nosotros como lo es Qué Willy. testimonio más tremendo, hermoso, hermano. Pues Willy, mira cómo Dios te ha usado grandemente. Así es como Dios hace las cosas y damos gracias a Dios por ustedes, por la vida de ustedes y todo. Vamos a orar. ¿Qué te parece, Carlitos Palma, que si nos bendices en oración y después hacemos una despedida? ¿Sí? Amén. En el nombre de Jesús. Quiero entrar, Señor, a tu presencia junto a mis hermanos esta noche para decirte, Señor, primeramente que estamos agradecidos, Señor, porque nos hayas rescatado. Estamos agradecidos, Señor, porque nos has mostrado un sendero nuevo, un sendero tuyo en nuestra vida. Y, Señor, nos has enseñado también a que tenemos necesidad de tener un corazón dócil, un corazón que se deja llevar por tu mano, Señor, para bendecirnos y cuidarnos. Y reconocer también, Señor, que toda dádiva, todo don perfecto, no viene de otro lado, sino viene de ti. Que tu misericordia, Señor, permanece para siempre y tu presencia siempre estará con cada uno de nosotros en las alegrías, en las tristezas, Señor, en la tribulación, en la angustia, Señor. En todo momento, tú has prometido estar con cada uno de nosotros. Lo único que tú nos pides, Señor, es que no nos separemos de ti y que te busquemos, Señor, y que dependamos de ti. Y eso, Señor, lo atesoras en tu corazón. Yo sé. Y tú también estás anhelante, Señor, en que nosotros nos acerquemos a ti para escucharnos y para que nosotros te escuchemos a ti. Así que, Padre, gracias por todo lo que tú has permitido. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, en esa cruz del Calvario que significó para nosotros no solo la vida eterna, sino libertad, Señor, y propósito en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a cada hermano que estamos en esta reunión, tú lo bendigas. Tú, Señor, derrames de tu Espíritu Santo, Señor, cual óleo fragante, Señor, esta noche sobre sus vidas, que puedan tener en su corazón, Señor, ese despertar, esa pasión, Señor, por amarte cada día más, por servirte, Señor, por vivir para ti. Y pido en el nombre de Jesús también, Señor, que toda necesidad
Señor, en sus vidas, Señor, se manifieste como se ha manifestado siempre, Señor. Y que cada enfermedad, cada necesidad, cada cosa que pase, Señor, que tú tengas respuesta. Y entonces tu nombre será glorificado, Señor, será exaltado y será reconocido como el Dios de lo imposible, como el Dios bueno, como el Dios que nos ama, nos cuida, Señor, y que nos protege. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, a estas dos parejas que están iniciando, Señor, su matrimonio en estos momentos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que los inquietes, Señor, cada día a que te busquen, a buscar tu consejo sabio para poder llevar, Señor, su vida hacia adelante. Sé que les vas a bendecir, sé que los vas a prosperar, sé que les vas a dar familias, Señor. Puedo ver ya, Señor, el fruto de lo que tú les vas a dar. Pero, Señor, necesitan ellos, Señor, estar en ti, en tu presencia. No desmayar, Señor. Van a venir dificultades, van a venir carencias posiblemente, van a venir aquellas cosas que nosotros tenemos que decidir y a veces no son las mejores, Señor. Pero, Señor, si tu sabiduría está con nosotros, si contamos con tu luz, estoy seguro, Señor, que tú cumplirás tu propósito en cada uno de ellos. Te pido que tú los guardes, que tú los guíes y que tú los bendigas, Señor. Y a nosotros, Padre Santo, en nuestros matrimonios, Padre, que ya llevamos años, pon ese amor que tú pusiste al inicio, Señor, ponlo cada día y que cada día crezca el amor entre nosotros, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tu plan se hizo realidad en nuestra vida y se seguirá cumpliendo conforme a lo que nosotros, Señor, hemos oído de ti, tus promesas y tus bendiciones. Padre, llévanos con bien y quédate en nuestra casa, Señor, con nosotros. Y Padre, te pido en el nombre de Jesús que recibas un agradecimiento muy grande, Señor, de cada uno de nosotros por la vida, por tu sacrificio, Señor, para que nosotros ahora podamos hablar de libertad y podamos hablar, Señor, de ser hijos tuyos. En el nombre que es sobre todo nombre, te bendecimos, lo decimos y lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, familia, de manera entonces nos estamos despidiendo para vernos de nuevo el jueves, ¿sí? Familia, nos despedimos para vernos de nuevo el jueves, ¿les parece? Sí, todos están moviendo sus manos y aparte de eso, un fuerte abrazo a Carlitos y a cada uno de ustedes. Muchos besos para vernos el día jueves y recibir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche.